El día de hoy no solamente voy a predicar yo. Yasuri va a predicar conmigo. No, hoy no voy a predicar sola. No tiene voz en pantalón. Voy a predicar junto con Dios. Él es mi acompañante el día de hoy. Aquí está al lado mío, también está aquí. Y de repente está acá. Entonces, Él está junto conmigo. Yo sinceramente solamente soy la herramienta. Solamente soy un cuerpo presente. Pero Dios está hablando por medio de mí, va a hablar por medio de mí, y yo sé que la prédica queda en sus manos. Y antes de comenzar con esto, quiero hacer una oración para de verdad dejarle todo esto en manos de Dios. Y si me pueden acompañar, cerrando sus ojos e inclinando su cabeza. Padre, te doy gracias antes que nada por este día. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad nuevamente de estar aquí en tu altar y poder dar un mensaje. Te pido, mi Dios, que tú tomes control de todo este tema. Te pido, Padre, que tú traigas a memoria todo aquello que estudié y que hagas que se me olvide todo aquello que no quieres que diga y que sea predicado el día de hoy. Yo sé, Padre, que esta semilla que va a ser sembrada en los corazones de cada una de estas personas va a poder dar fruto, y fruto en abundancia. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Antes de entrar en sí al tema, a mí me gusta dar un contexto acerca de cómo es que salió esta prédica, cómo es que surgió. Y pues también para romper el hielo, pues les voy a contar. Yo de un tiempo para acá, yo estuve escuchando una canción que se llama Sueños, que es del grupo Un Corazón, es una canción cristiana, y que a lo último de la canción tiene un conjunto de palabras, un párrafo que dice: un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró, el lisiado en la historia era yo. Entonces ese párrafo la verdad que se me quedó mucho en la cabeza y a mí me gustó. Entonces había estado con eso por mucho tiempo, por muchos días, y mi mamá de repente se me acerca y me dice: hija, ¿qué tal si predicas el miércoles acerca del lisiado? Entonces yo automáticamente dije: sí, yo lo hago, yo predico, pero fue mi carne, fue mi gusto, fui yo en sí quien dijo que sí a ese tema. Entonces, quien no conoce la historia del lisiado, es acerca de Mefiboset, que pasa de ser un descendiente de un príncipe, pasa a ser un lisiado, que está en Lodebar, un vagabundo que de repente, de tenerlo todo, pasa a tenerlo nada. Entonces, para no meterme más en ese tema, yo iba a predicar acerca de eso. Pero de repente, digan conmigo, de repente. En nuestras vidas necesitamos un de repente. Y eso pasó. Estaba yo lavando los trastes. ¿Quién aquí lava los trastes? Espero que todos. Entonces, el pastor lava los trastes de la casa. ¡Eso! Bien. Entonces, estaba yo lavando los trastes. Y quien ha tenido, bueno, antes de eso, cuando uno está lavando los trastes, se le vienen los pensamientos más profundos de su vida y empieza a reflexionar hasta de lo que no sabías. O sea, empiezas a pensar en tu pasado, en tu presente, en tu futuro, en qué voy a desayunar el día 25 de diciembre del 2034. O sea, empiezas a pensar en cosas súper profundas. Pero para quien sabe y quien ha tenido el honor, el privilegio de bajar hasta la cocina de mi casa, que es su casa, quien ha tenido esa oportunidad sabe que en la cocina de mi casa está donde lavo los trastes, y enfrente hay una gran ventana que da hacia allá, que da la vista hacia la ciudad. Se ve los árboles, el barranco, el cielo, la ciudad, todo, y eso no ayuda a que yo lave los trastes concentrada. Eso no ayuda a que no tenga pensamientos súper profundos y me ponga a reflexionar. Entonces yo estaba lavando los trastes y yo estaba viendo hacia el infinito, y de repente, digan otra vez conmigo, de repente, eso, muy bien, de repente pasa una mariposa y yo, wow, qué bonita mariposa, ¿no? No, hombre, ese fue el inicio de todo esto. Pasa la mariposa y mi mente comienza: ¿por qué me gustan las mariposas? ¿Por qué es que amo tanto las mariposas? Porque para quien no sabe, a mí me gustan mucho las mariposas. Yo en mi cuarto tengo muchísimas mariposas pintadas, a mí me gustan mucho, en verdad.
Entonces me puse a pensar, ¿por qué me gustan mucho las mariposas? ¿Por qué? Y me contesté a mí misma, pues porque tienen muchos diseños, porque hay muchos colores y ninguna mariposa es igual. Entonces empecé a pensar en todo eso y me empecé a preguntar cosas y a la vez a responderme a mí misma y comencé, pero si las mariposas, pues igual que los otros animales, tienen muchos diseños, muchos colores, como las vacas. Las vacas pueden ser blanco con negro y pues igual no, ninguna es igual y todo. Y yo, pero ¿por qué las mariposas? ¿Qué tienen especial las mariposas? Y me contesté a mí misma, pues mí misma, las mariposas no nacen siendo mariposas. Y yo, mira. Entonces yo comencé, entonces pasan por un proceso y que esto, y puede tomarse de esta manera espiritual y que esto en nuestras vidas y comenzó todo. Y dejo de lavar los trastes, los dejo sucios, me voy con mi mamá y le digo, mamá, ¿no te ha pasado que de repente lavas los trastes y Dios te revela una prédica? Me dice, ¿qué me dijiste? ¿Sí o no? Que sí. Entonces, rápidamente lo anoté en mi celular, todo lo que había pensado, todo lo que había analizado, se borró, sepa dónde quedó en realidad todo eso que anoté, pero se quedó aquí y aquí. Entonces, ahí comencé. Y ahora sí, que ya les di el contexto, que ya les dije cómo surgió esta prédica. ¿Quién se sabe el título del tema del día de hoy? El título de la prédica. Eso, muy bien. Quienes no se lo saben, ya sabemos que no checan el grupo de Puerta al Cielo, entonces hay que tener mucho cuidado. Metamorfosis es el título de la prédica del día de hoy. ¿Y quién aquí, levante la mano, quién sabe qué es la metamorfosis? 1, 2, 3, 20. Muy todos saben qué es la metamorfosis, ok. Esto lo enseñan en la primaria, en la secundaria, en biología, en ecología, en esto, pero el día de hoy yo se los voy a explicar de una manera muy breve y clara. La metamorfosis, bueno, se puede ver en otros animales, en otros insectos, pero hoy les voy a explicar la metamorfosis de las mariposas, ¿ok? La palabra metamorfosis proviene del griego. Quería tener una palabra en hebreo, en saduceo, en como sea, pero me tocó una palabra en griego que es metamorfosis. Meta significa cambio, morfe es forma y junto es transformación. Y esa es la palabra clave del día de hoy, de esta prédica, transformación. Digan conmigo, transformación. Transformación. Pero así, con convicción, transformación. Transformación. Excelente. Vamos a hacer esta prédica que estamos, yo les pregunto, ustedes me contestan, ¿ok? Bueno, la metamorfosis de las mariposas se divide en 4 etapas, de las cuales de estas 4 etapas yo se las voy a ir explicando de manera natural y de manera espiritual, como pasa en las mariposas y cómo debe de pasar en nuestras vidas de manera espiritual, con fundamento científico y con fundamento espiritual. Así se los voy a ir explicando y quien quiere ir anotando, espero que sí, pero es mejor que lo anoten en su corazón porque ahí es donde permanece por siempre, entonces a que lo escriban en la libreta y se pierde la hoja, ¿verdad? Entonces les pido que abran su corazón, reciban la palabra, reciban la semilla y que dé fruto en sus vidas. Entonces vamos a comenzar con la primera etapa de la metamorfosis, es el huevecillo, y podemos aquí tener la imagen de los huevecillos de la mariposa. Esos no son los huevecillos. Aquí están los huevecillos de la mariposa. ¿Ustedes sabían cómo era? No, ni yo sabía en realidad cómo era. Entonces, bien se pueden dar cuenta, esta es la hoja, y la hoja, pongan ustedes que es como la mano, y los huevecillos son una cosa minúscula, una pequeña cosita. Son indefensos, son vulnerables, son débiles, son fáciles de aplastar rápidamente. Agarras la hoja, le haces así y murieron. Pero eso ya es un ser vivo. Está en su primera etapa de desarrollo. Es una pequeña cosa, pero es un ser vivo. Entonces, esa es la primera etapa, el huevecillo. Okay. Ahora nos vamos a ir a la manera espiritual. En Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice así: son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Les voy a poner este ejemplo. La niña más hermosa, la bebé más hermosa del mundo mundial, mi sobrina Ana Camila,
ella apenas es una bebé, apenas va a cumplir un año el 27 de diciembre. Entonces ella, de manera literal, como si lo tomamos así, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo todavía, porque es una bebé. Entonces, No hay malicia. exactamente, no hay malicia en ella, pero si lo tomamos de manera espiritual, también hay bebés espirituales, y se ha predicado en esta iglesia acerca de los bebés espirituales. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, y es normal. Yo he pasado por esa etapa, y para no generalizar, muchos de aquí hemos pasado por esa etapa en la cual somos niños recién nacidos que apenas estamos comenzando en nuestro camino con Cristo, apenas estamos comenzando a leer la Biblia, a conocer esto, que quién fue Jesús, que qué hizo, que cómo fue, en qué momento. Hay niños espirituales que apenas están aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo, y está bien, es normal. Lo que no está bien y no es normal es quedarse en ese punto de niños recién nacidos, en esos huevecillos, en esa primera etapa, porque como bien les dije, son indefensos, son débiles, vulnerables y fáciles de aplastar, y hay que tener mucho cuidado. Es normal pasar por esa etapa. Yo pasé por esa etapa porque no nací en cuna cristiana, no. Yo a los 4 años es que ya entramos a la iglesia cristiana, y yo desde muy pequeña estoy en una iglesia, estoy en que cada domingo es de ir a la iglesia, estudiar la palabra, que tengo que leer la Biblia, tengo que orar, y yo fui esa bebé recién nacida, estaba yo en ese camino. Entonces es la primera etapa, y es como no podemos comenzar si no es por el principio, ¿verdad? Es hasta por lógica. Entonces nos vamos a la segunda etapa de la metamorfosis de la mariposa, y es la oruga. Podemos ver aquí a la oruga. Eso, miren, hasta se ve bonita, la verdad. Pero se está riendo. Le quise poner oruga porque otras opciones eran larva, gusano, y sonaba muy fea. Entonces oruga suena más decente y más bonito. Entonces, la oruga, de manera natural, no es muy diferente al huevecillo, no tiene una gran diferencia, sigue siendo de un tamaño minúsculo, pero aquí la diferencia es que en esta etapa comienza su crecimiento, y fíjense, de manera natural. ¿Saben cuál es la función principal, la prioridad, el número 1 de la vida de la oruga? Alimentarse, comer, y adquirir todo lo necesario para llegar a ser una mariposa adulta. Esa es su prioridad, esa es su única cosa que tiene que hacer en el día. Se despierta la oruga y es: tengo que comer. Y es eso, no es como que tengo que trabajar, tengo que hacer la comida, no, o sea, ella literal, donde duerme, come, así, tal cual. Entonces, es lo que cada noche cambia de cama, porque ya en la mañana se la comió, entonces tiene que irse a otra. Entonces, eso es en lo natural. Ahora, vámonos a lo espiritual, que ahí sí está fuerte. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice así: más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos que buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Esa es la traducción TLA. Vamos a leerlo en NBI también, que lo puso ahí. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Leche pura de la palabra. Entonces, así como las orugas en lo natural se alimentan de las plantas, nosotros de manera espiritual nos tenemos que alimentar de esa leche pura de la palabra, que es, no traje mi Biblia, pero bueno, de la Biblia. Gracias. De la Biblia, de la palabra de Dios, del Evangelio, de estos que nos tenemos que alimentar. ¿Han escuchado la expresión que tienen algunos pastores, algunas personas, que tienes que devorarte este libro? ¿Qué es devorar? Comer así de que quiero más. Eso es, tenemos que devorarnos esta palabra. Pero no, fíjense, hay que poner el balance, porque les voy a decir esto:
Personas con mucho conocimiento, pero poca práctica, se les conoce como obesos espirituales. Mucho en la cabeza, pero poco en el corazón. Y eso está tremendo. En Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Aquí no vamos a tomar todo literal como, ay no, la oruga, pues la oruga nomás se alimenta, no hace nada más. No, pero tú no eres una oruga, no somos una oruga, yo no soy una oruga. Yo no puedo solamente escuchar, recibir. ¿Y qué es lo que estoy dando? Es más sabio aquel que pone en práctica su conocimiento que el que conoce mucho y aplica poco. No sirve de nada si yo estoy leyendo la Biblia toda la noche, no sirve de nada si yo me pongo a escuchar prédicas de 1001 pastores, si me pongo a estudiar y empiezo a subrayar cada versículo de la Biblia y empiezo a poner post-it tras post-it en mi Biblia y estudiando y todo. No sirve de nada si todo se queda aquí y no pasa al corazón y no se vuelve una acción. No sirve de nada. Entonces, por más conocimiento que yo pueda tener, en realidad es más sabio aquella persona que con saber tantito hace más cosas que yo con toda una vida en una iglesia. Ay, con eso me acordé de algo. Gracias, me recordaste esto. No sirve de nada que yo desde los 4 años esté en una iglesia. No sirve de nada si mis papás son pastores. No sirve de nada si la propia iglesia está encima de mi casa, porque mi casa está ahí abajo. No sirve de nada que esté escuchando de la palabra cada miércoles, cada sábado, cada domingo, cada día, si de mí no hay fruto. Es en vano. Y no tiene que ser así. Tengo que alimentarme y con la misma ejercitarme y practicarlo en mi día a día. Nos vamos a la tercera etapa. Ay, me trajeron, ay, se me lleva. Gracias. Toma agua porque aquí se viene lo fuerte. La tercera etapa, el capullo. Ay, ya me ganaron. Este es el capullo. Voy a preguntarle, ¿se ve algún huequito? Esto no es huequito, no me vayan a decir. ¿Ven algún huequito? No. ¿Alguna salida? No. ¿Alguna grieta o algo? No. Está totalmente sellado. Ahorita vamos a ver por qué. De manera natural, el capullo es el momento especial en la metamorfosis de la mariposa. Es en donde ocurre el verdadero cambio y transformación. Pasa de ser una fea oruga a un ser hermoso y distinto que es la mariposa. Transformación, ser hermoso, diferente, ocurre el cambio. Ahora nos vamos al lado espiritual. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Ahora, en la traducción TLA, en la TLA se juntan el 18 y el 17 y el 18. Ese es. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Ahora, para sustentarlo más, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así:
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ojo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y hacemos memoria aquí, eso me gusta mucho, hacemos memoria al primer versículo que yo les di, que fue Hebreos capítulo 5, versículo 13, que decía: son como niños recién nacidos y aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, no pueden, aquí los recién nacidos no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Nos vamos a Romanos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo distinguirlo? Sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por medio de esa transformación, por medio de ese cambio, por medio de la renovación de nuestra mente, podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Podremos discernir qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto, por dónde ir y por dónde no ir. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Entonces, eso me gustó demasiado. Y yo me estaba predicando a mí misma en el cuarto, yo me veía al espejo y eso, gracias, papá. Entonces me emocioné muchísimo. Me emociona. Entonces, es increíble cómo hoy en la tarde yo estaba en el celular viendo videos sin hacer nada. Dije, bueno, ya tengo la predica hecha, que sea como Dios quiera. Y que en uno de los videos que yo veo viene una reflexión, no de manera espiritual, pero viene la reflexión. Entonces yo la veo, la escucho y digo, esto cuadra con mi prédica. Y automáticamente agarro mi libreta, agarro mis lapiceros y empiezo a escribirla. Y yo, ya entendí, papá, perdóname, me voy a poner a estudiarla y ya. Porque eso fue como, hija, te falta más. Te tienes que poner a estudiar. ¿Qué estás haciendo? Vas a predicar hoy mi palabra. Necesitas meterte más en la prédica para que pueda agarrar fuerza. Entonces, esto recién lo puse en la tarde. Esto venía de la reflexión. Yo lo voy a dar su lado espiritual. Las uvas tienen que ser aplastadas para convertirse en vino. Las aceitunas Las aceitunas también tienen que ser aplastadas, trituradas para convertirse en aceite. El diamante tiene que ponerse bajo presión, bajo un calor, un fuego, para convertirse en esa piedra hermosa y preciosa. Las semillas se entierran en la arena y se entierran en la tierra. Ok, muy bien. Y están en total oscuridad. El capullo, ponme otra vez la imagen, por favor. El capullo no tiene ninguna salida, no tiene ningún hueco, está totalmente cerrado. ¿Y adentro cómo ha de ser? ¿Hay una lamparita, una lucecita como estas? No, está en oscuridad, adentro está en oscuridad, pero adentro está habiendo una transformación de una fea oruga a un ser hermoso y distinto que es la mariposa. Entonces, aunque te encuentres siendo aplastado, triturado, masacrado, te encuentres bajo presión, en un fuerte calor, te encuentres alrededor de oscuridad, tienes que ponerte a pensar que dentro de todo eso está habiendo una transformación en ti. Vas a pasar de ser una fea mariposa y ese cambio va a suceder en tu vida. Está tremendo. Entonces, es chido sentirse así. La cuarta etapa. La mariposa. De manera natural, el punto culminante de la metamorfosis surge con alas contraídas y quebrantables, pero al pasar unos minutos se vuelven fuertes y duras con su tamaño correspondiente. Ahí está la mariposa, ya con sus alas extendidas, fuertes, poderosas. Se ve hermosa esa mariposa y hay muchos diseños, muchos colores
que todas son hermosas. Entonces, esa es de la manera natural. Que es culminación, nace con sus alas contraídas, se vuelven fuertes y llegan a la adultez y a la madurez. ¿Ok? Ahora, nos vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Quiero que volvamos a leer ese versículo 21 juntos, todos juntos. 1, 2, 3. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! ¡Wow! Yo cuando lo leí dije, ¡ay! Cuerpo miserable. ¡Ay! Sí sentí feo, pero es la realidad. ¿Van a creer? El cuerpo miserable vendría siendo la oruga. Una fea oruga, un gusano, una larva. Pero Él con su poder nos va a transformar a ese cuerpo glorioso, a ese hermoso ser distinto, a esa mariposa con esas alas fuertes e inquebrantables. Pero solo es por medio de Él, solamente es estando con Él. Esa transformación no se va a poder hacer por medio de otro camino, por medio de otras cosas, por medio de otros métodos. Es por medio de Él. ¿Y en dónde dice esto? En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dice al principio, si alguno está en Cristo, es estando con Él, en comunión con Él, una relación con Él. Perdón. Es por medio de Él. Por medio de Él, solamente estando con Él, sucederá esa transformación en nuestras vidas. Y es algo impresionante, porque les tengo que decir esto. ¿En dónde lo decía? En Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Sí. Las primeras dos palabras, Él transformará, habla en tiempo futuro. Él lo hará. Él nos cambiará, Él nos transformará de cuerpo miserable a un cuerpo glorioso. No es que ahora, no es que mañana, no es que en unos meses, no es que por nuestros méritos o algo así, no, es Él quien nos va a transformar. ¿En qué momento? Cuando Él regrese y cuando podamos estar con Él en su presencia, Él hará esa transformación. Entonces, si yo, al día de hoy, yo te pregunto, o me pregunto a mí misma, ¿en qué etapa estás? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? Soy un huevecillo, soy una oruga, estoy en mi capullo, pero no soy una mariposa. Porque la referencia de ser una mariposa es ser ya un ser hermoso, tener un cuerpo glorioso, ser perfecto, haber llegado a la altura del varón perfecto. Y nadie puede llegar a hacerlo hasta el día en que Jesús vuelva y nos transforme, nos cambie y nos convierta en el nombre de Cristo Jesús. Así va a ser con todos nosotros. Amén. Vamos a recibir esa transformación y ese cambio en nuestras vidas. Entonces, o puedo encontrarme siendo un huevecillo, un niño recién nacido que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Puedo ser una oruga que se está alimentando apenas, que está teniendo ese crecimiento, pero poniéndolo en práctica, recibiendo que pase aquí al corazón y se vuelva una acción. Puedo estar en mi capullo, pasando por cosas difíciles, teniendo mis batallas, como bien dice mi papá, bienvenida al reino. Cuando tienes tu batalla, no
no sé, después de dar una prédica, después de haber ido a entregar ropa a los migrantes, que te enfermas de gripa y que no puedes subir a la alabanza. O sea, eso, bienvenido al reino, porque es cuando comienzas con esa transformación. Por más que a tu alrededor esté oscuro, en ti está habiendo un cambio. Yo puedo estar en mi capullo, o en una oruga, o en un huevecillo, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros no vamos a provocar la transformación, ni con nuestras obras, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestros méritos, ni con nuestro tiempo. No, nosotros no lo vamos a hacer. Y lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 21. Ahí dice: mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas, con el poder de Dios, de Jesús. Solamente con su poder vamos a ser transformados, no por nuestras fuerzas, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Para crecer en salvación hay que alimentarnos, pero también hay que ejercitarnos y poner en práctica todo aquello que nos alimentamos. El punto culminante de nuestra metamorfosis será el día en que Jesús vuelva. No nos desesperemos por ser unas mariposas. No vamos a llegar a ser perfectos aquí por nuestras fuerzas. Solo Dios, solo Jesús lo puede hacer. Para ir cerrando, para ir terminando, tenemos que ponernos a pensar y analizar en qué punto de la metamorfosis nos encontramos. Tengamos mucho cuidado con quedarnos en unas simples orugas, que solamente yo puedo ser una simple oruga, que vengo a la iglesia, recibo, en las noches yo leo, remarco, pongo post-it tras post-it y estudio y escucho prédicas y me estoy alimentando, pero no me estoy ejercitando, no estoy dando, no está habiendo fruto en mí. Y ya lo voy a repetir para ir cerrando, por mucho tiempo viví engañada por mí misma. No voy a echarle la culpa a nadie más, ¿verdad? Porque fue por mí misma. Bien lo dice en Santiago capítulo 1 versículo 22, lo dice claramente. No solamente escuchen, voy a esperar que lo pongan porque no quiero parafrasear, quiero que lo vean. Vamos a esperar a Jesús. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Yo viví engañada por mucho tiempo, que solamente recibía, comía, me devoraba las cosas, la palabra, pero en realidad estaba viviendo engañada, no estaba teniendo fruto, todo se quedaba aquí, y a veces no, entraba por aquí, salía por acá, pero nada llegaba a mi corazón, y era muy poco. De todo el 100% que yo recibía, era un 5, un pequeño porcentaje, el cual yo llevaba a la práctica, y yo estaba viviendo engañada, siendo una simple oruga, una obesa espiritual, con mucho en la cabeza pero poco en el corazón. Pero hubo un de repente, digan conmigo, un de repente. Muchos de nosotros, como en mi vida sucedió, necesitamos un de repente. Que un de repente Dios me abrió los ojos, de repente Dios me sacudió, y así pasó en mi vida. Dios me abrió los ojos y quitó todo engaño de mi vida. Dejé de ser esa oruga y empecé a tener mi capullo y empecé a ser transformada. Empecé a tener ese cambio en mí, esa renovación de mentalidad. Y todo aquello de lo que me alimenté, todo que se quedó aquí, comencé a ponerlo en práctica. Comenzó a pasar por mi corazón y empecé a dar fruto. Y el discernimiento entró a mi vida. Comencé a discernir en qué está bien, qué está mal. Que claro, muchos nos equivocamos. Yo me sigo equivocando. Algunas cosas me siguen costando trabajo en discernir qué está bien y qué está mal, por dónde ir y por dónde no. Y como vivía engañada, más me equivocaba. Pero ese es tiempo pasado. Dios me ha abierto los ojos.
y me ha hecho estar en ese capullo, siendo transformada día con día, teniendo ese cambio cada día de mi vida. Y así lo va a hacer contigo. Amén. Cada mujer, cada varón, cada joven, cada niño, padre, madre de familia, hermano, hermana, hijo, hija, lo va a hacer contigo. Amén. Ese de repente quizá ya pasó en tu vida, o quizá apenas viene, quizá es mañana, quizá es al rato, pero ese de repente que Dios nos da, nos abre los ojos y nos quita ese engaño de nuestras vidas y comienza esa transformación, esa renovación. Pero necesitamos reconocerlo y humillarnos ante Cristo. Reconocer que sin Él somos nada. Reconocer que solo por medio de Él seremos transformados, que no por nuestras fuerzas, que solo Él quitará lo viejo y hará venir lo nuevo. Que nuestra meta no solamente sea llegar a ser una hermosa mariposa. Un día mi mamá me dijo, un día a la vez. Lleva un día a la vez. Que cada día tú puedas ser transformado, que cada día pueda haber un cambio en tu vida. Y así lo he llevado yo. Cada día yo me esfuerzo en cambiar. Que me falta esto, bueno, lo cambio y me esfuerzo en eso cada día, cada día, cada día. Que Jesús nos haga pasar de un cuerpo miserable a un cuerpo glorioso. Eso es algo impresionante. Amén. Humillarnos ante Dios, reconocer y pedirle de corazón que renueve ese Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo está en ti, habita en ti. Somos templo del Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos, yo lo he llegado a pensar, el Espíritu Santo ya no está en mí. Pero ese es un engaño del enemigo. Sigue estando en ti el Espíritu Santo. Solo que necesitas ser renovado. Necesitas quitarte ese engaño. No lo puedes hacer tú. Lo hará Dios. Pero solo si te humillas y reconoces, tu vida será transformada. Y ese de repente llegará a tu vida. Amén. Amén. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos